Pues trae el gracias. Yo voy a pedir que lo pongan nuevamente ahí para el parlante para hacer todo bueno. Para escuchar bien los soplos. Gracias. Adiós. Ya, los soplos inocentes que más o menos habíamos hablado son soplos, primero vamos a hablar de soplos históricos, luego de diastólicos, luego de continuos. Los soplos históricos, los soplos inocentes o fisiológicos, son al final lo mismo, son soplos históricos, ¿ok? Están viendo ustedes aquí, ¿no? ¿Dónde se escuchan mejor? Entre el segundo y cuarto espacio del costal izquierdo, o sea, entre el foco accesorio aórtico y los focos tricuspídeos, ¿no? En el borde external izquierdo. Y también entre el borde external izquierdo y la punta. O sea, en esta zona, que vulgarmente le llaman mesocardio, ¿se acuerdan, no? En esa zona se escuchan mejor los soplos inocentes. En realidad, la intensidad es leve, es de grado 1 y 2. 3, ya es poco raro que sea fisiológico. El tono es un tono suave, la calidad o la cualidad es variable y usualmente disminuye o desaparece cuando el paciente se incorpora. O sea, para escucharlo es echado. ¿Ya? Vamos a escuchar cómo suena un soplo inocente, así como Fujimori, ¿no? Que dice, ¡ay, inocente! Un soplo Fujimori. ¿Han visto el video, no? Donde dice, ¡soy inocente! Sí, me está riéndose. Y Montesino le hace fritas. Sí. Una buena amistad. ¿Cuál es este? Recibir tus compras gratis en autos. Contar si puedes. Nada más. ¿Escuchan? ¿El segundo ruido se escuchó? Sí, por supuesto. Un soplo que no llega a ser más alto ni que el primer y el segundo ruido. ¿Escuchan ahí? Como si se unieran los dos ruidos. Como si estuvieran unidos por algo. No, en realidad no. El soplo es así. Tal cual como está acá. Ajá, sí. Miren nuevamente y escuchen. Como si hubiese un puente entre No, el uno y el mira, dos. mira y escuchen. Mira dónde está el soplo. Es tal cual. Lo que escuchan de fondo es la respiración. Sí. Es evidente, ¿no? Tienen que empezar a aprender a aislar los ruidos, porque cuando el paciente está escuchándolo, está respirando también. Pero tienen que aislar el sonido cardíaco del sonido respiratorio. Le pueden decir que deje de respirar, pero no es lo mejor, porque la inspiración y la expiración modifican algunos ruidos. Sí. Entonces debe seguir respirando. Ustedes son los que tienen que aprender a escuchar aisladamente. Número ¿Escuchan? Sí. Otra vez. Última, si no nos demoramos así en el primero, que es el inocente, que no es tan importante. Hay una línea creo que pasa por cada. ¿Cuál? Una línea No, roja. olvídate esto, no mires esto, tú escucha. Ya. Así es. Tal cual. ¿Ok? Listo, seguimos. La estenosis aórtica es un problema mucho más común.
En su complejo ocultatorio tiene varias cosas que tenemos que nosotros debemos tener en cuenta, ¿no? Primero, ya habíamos hablado de, ¿cómo se llama esto? El clic de... El clic eyectivo, Ajá. ¿no? Solamente ocurre cuando la estenosis aórtica todavía no está calcificada, cuando todavía se mueve la válvula, ¿ok? Después del clic eyectivo viene El soplo. el soplo. El soplo, que es un soplo de una forma particular, ¿no? Una forma romboidea, increyendo, decreyendo, como le gusta decir a los tíos, ¿no? Increyendo, decreyendo. Y el segundo ruido, que puede estar disminuido conforme aumenta la severidad de la estenosis aórtica. Ya les he dicho de que la severidad de la estenosis aórtica hace que cambie el complejo ocultatorio. Desaparece, primero cuando ya no está, cuando está calcificado, desaparece el clic eyectivo. Segundo, cuando es más severo, el pico, ¿no?, más alto de intensidad del soplo se acerca más al segundo ruido, o sea, es más tardío. ¿Por qué? Porque el ventrículo tiene que hacer más fuerza para vencer el obstáculo que cada vez es más cerrado. Entonces el pico de presión está mucho más tardío, cercano al segundo. Y tercero, que el segundo ruido usualmente está disminuido o desaparece. Bueno, el tono del soplo también cambia, es un soplo piante, pero esto no es muy específico, como ustedes van a ver luego cuando veamos los LRs, ¿ok? Sí. Desde el punto de vista ocultatorio, la localización es en el foco aórtico. La irradiación, miren, ¿se acuerdan que les dije, no, que el soplo de la estenosis aórtica es el que tiene una zona de irradiación más amplia? A las carótidas, ¿cómo? ¿Es que un nombre propio de Gaia Verdi? Ah, no sé. Así nos han enseñado. ¿Así les han enseñado? Sí, Gaia Verdi. Hasta en el Argente está. Qué mal. Bueno, si así les han enseñado, tendrán que dar el examen así, ¿no? Sí. Entonces, la irradiación es a las carótidas, ¿no? Bilateral, por el borde external izquierdo, hasta la punta y hasta la axila. O sea, todo, ¿se acuerdan que les he puesto? Sí. Las zonas de irradiación ya. Ese es el que tiene la zona de irradiación más amplia, Más amplia. es el soplo de la estenosis aórtica, ¿no? Es como si ustedes se pusieran un morral así, ¿no? Todo esto es así. Y para este lado también. La intensidad depende del grado de la estenosis, pero puede ser mediano, usualmente fuerte, el tono es áspero. Y mejor se ocultan todos los soplos aórticos, en general los soplos de la base, con el paciente sentado e inclinado hacia adelante. Eso ya les había dicho, ¿no? Vamos a escuchar el soplo de la estenosis aórtica. Animated aortic stenosis. Acá está. ¿Qué escuchan? El soplo. Yo escucho el segundo ruido Desdoblado. desdoblado, pero No está disminuido en este caso, no es una estenosis aórtica severa todavía. El segundo ruido está desdoblado. Otra vez se escucha. Yo tendría que ver si es un desdoblamiento fisiológico. Parece que sí, porque por momentos se escucha solo un segundo ruido. ¿Escucharon? Sí. ¿Cómo se desdobla? Parece que es fisiológico. Pero el complejo se escucha tal cual, ¿no? Sí, se escucha clarito. Sube, baja, sube, baja. Estoy haciendo el ritmo. El ritmo del soplo. Ya. Aquí me parece que no hay chasquido de apertura, aunque yo sí lo escuchaba vamos a ver otra vez. Ah, ya, pues. Es el problema de este. No hay chasquido de apertura. No hay pique. Solamente hay soplo. Y segundo ruido se escucha bien. Y que se escucha por momentos desdoblado, que es el del movimiento fisiológico. Listo. ¿Está claro? Ya. Yo les dije que el soplo cambia cuando es más severa la estenosis aórtica. Y sobre todo el segundo ruido desaparece. Sí, ok.
Ya miren, en estenosis aórtica, algunos puntos que nos ayudan a mejorar la precisión diagnóstica, aparte del soplo es evidentemente la clave del diagnóstico, es el hallazgo de impulso apical sostenido que tiene un LR de 4.1. ¿Okay? Sirve un poco para diagnosticar, un poco para descartar, si no hay, más o menos que no es el ayuda. Esto que se llama el retraso de la carótida, o sea, normalmente ustedes saben que el primer ruido, ¿no? Por eso les he enseñado, ¿no? El primer ruido, viene el primer ruido y luego viene la onda de la carótida, ¿verdad? Entonces, cuando hay una estenosis aórtica moderada severa, el impulso de la carótida se retrasa en comparación con el impulso del corazón, o sea, de la sístole. Pero no es muy útil para confirmar, sí lo es para descartar, pero en realidad no nos sirve mucho. El segundo ruido, disminuido o ausente, sí nos acerca un poco, no mucho, a la estenosis aórtica severa. Perdón. El pico tardío que les decía del soplo también tiene un LR más o menos parecido al segundo ruido disminuido, ¿no? De 3.7 para estenosis aórtica severa, acá estamos hablando, y tiene un LR negativo, sí, importante, ¿no? O sea, si no tiene el pico tardío del soplo, entonces descartamos que es estenosis aórtica severa. Y eso es, el resto no son muy importantes. El punto es aquí que el soplo característico de la estenosis aórtica se irradia ampliamente, ¿no? Sí. Desde el ápex hasta la clavícula, ¿no? La ausencia de un soplo en un paciente que yo sospecho estenosis aórtica es completamente tiene un LR alto para descartar la estenosis aórtica. O sea, si yo sospecho que un paciente tiene estenosis aórtica, pero no le escucho soplo, no tiene. Se acabó, ahí ya no hay más. No le voy a pedir ecocardiografía, ¿no? Tiene que soplar. ¿Ok? Los clásicos hallazgos físicos de la estenosis aórtica, que es, como le dije, ¿no? La onda carotidia un poco retrasada, la intensidad disminuida del segundo ruido, el impulso apical sostenido, todas incrementan la probabilidad de que el soplo represente una estenosis aórtica moderada a severa. ¿Ok? Eso es lo más importante, que todas estas cosas que están viendo aquí, que les había dicho y que están aquí, el impulso sostenido apical, el retraso de la carótida, ¿no? De la caída de la carótida, el segundo ruido disminuido y el pico tardío del soplo. Si ustedes tienen estas cosas, claramente esta es una estenosis más el soplo, ¿no? O sea, más el soplo, tiene que haber el soplo, porque estas son características del soplo, ¿no? El soplo más estas cosas, ustedes pueden estar casi seguros de que tienen una estenosis aórtica moderada o severa. ¿Ok? La estenosis pulmonar es parecido al soplo de la estenosis aórtica, solamente lo vamos a escuchar. Solo que en vez de escucharse al lado derecho, se escucha en el foco pulmonar. ¿Ok? ¿Misma radiación? ¿Cómo? ¿Misma radiación? No. No sé si. No, la irradiación solamente se va hacia el lado izquierdo del cuello, nada más. Ahí se acuerdan que había un gráfico, ¿no? Sí. Que iban en este lado, solamente para el lado izquierdo del cuello, nada más, aquí. ¿Ya? Y un poquito por el borde central, aquí en esta zona. Porque si es estenosis pulmonar, se va para el lado de la pulmonar. ¿No? La pulmonar, acuérdense que sale del derecho que está acá, se va para acá. Sí. La aorta que sale de acá, se va para acá. Sí. ¿No? Entonces se va para la zona donde anatómicamente va la pulmonar. ¿Ya? Okay. Entonces suena más o menos parecido. Es un soplo sistólico, eyectivo, pero no tiene pues toda esa área de irradiación como si lo tiene el soplo de la estenosis aórtica. No es conectar esta pero el me molesta cuando no. Creo que es este. Sí, este es. Ya vamos. Es el mismo, ¿no? De ida. Tal cual. ¿Qué más notan? El ruido, el desdoblamiento en el pulmonar casi ni se escucha. ¿Cómo que no se escucha? O sea, no, por eso el desdoblamiento, pero la pulmonar se escucha bien poquito. Ahí se escucha mejor.
Ay, sí, mucho. ¿Escuchan el soplo? El soplo sí. ¿Escuchan el soplo? ¿Qué más escuchan? Y una parte se escucha el aislamiento, sí. El clic yo sinceramente no lo escucho. Se escucha clic. Claro, ese es el primer ruido. Y debería estar el clic. El clic debe estar acá después del segundo ruido, el primer ruido. Es el primer ruido. Acá está. Ujú. Se escucha el clic, se escucha el soplo y el segundo ruido desdoblado que parece estar lo que llamamos desdoblamiento amplio. Tendría que ver, ¿no? O sea, solamente escuchándolo tendría que ver si se está respirando, ¿no? Está desdoblado el segundo ruido. Tendríamos que ver si es uno fijo o si es uno amplio. O sea, parece que está el segundo ruido está un poco más alejado, ¿no? ¿Cómo? Bueno, después en el segundo esto está un poquito más amplio, como se dice. Amplio que. Está un poquito más separado. O sea, el segundo ruido. ¿El segundo ruido qué? ¿Cuál está separado? Bueno, eso es lo que yo he escuchado. No, pero eso dime, ¿qué escuchas separado? ¿El segundo ruido así? Sí, ya. ¿Cuáles son esos que escuchas separados? Los componentes aórtico y pulmonar del segundo ruido. Eso quiero que me digas, eso quiero que sepas, que aprendas. Si tú escuchas el segundo ruido a su lado, ¿por qué es? Porque tiene dos componentes, el componente aórtico y el componente pulmonar. El primer ruido también tiene dos componentes, que son el componente perfecto, el componente bipídeo y mitral. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Yo no quiero que ahora me salgan maestros de profesión porque no lo van a hacer. El día lunes que les tomen el examen a todos me lo voy a jalar. Entonces, no quiero eso, quiero que aprendan y entiendan. Quiero que aprendan de dónde sale el primer ruido, de dónde sale el segundo ruido. Y luego con el tiempo se van a dar cuenta, ¿no? Van a aprender y nunca más se van a olvidar. Porque no quiero que lo correcten para un examen, sino que lo aprendan para que siempre lo tengan presente. Independientemente de lo que vayan a hacer, ¿no? Si son clínicos o cirujanos. Entonces, esto que escuchan, efectivamente, el segundo ruido está desdoblado en sus dos componentes. Ahora vamos a volver a escuchar. Aquí yo escucho tal cual está acá. Primer ruido, clic eyectivo, el soplo, típico. Escucho el segundo ruido desdoblado, que me tendría que escuchar bien y ver al paciente para saber si es desdoblamiento fijo o amplio. Me parece que es amplio. Vamos a volver a escuchar. Y escucho además el segundo ruido pulmonar, o sea, el componente pulmonar del segundo ruido aumentado de intensidad. Vamos a escuchar nuevamente todos. Vamos a poner el principio, ¿eh? Ahí recién se escucha el desdoblamiento. Por lo que no puedo afirmar si es un desdoblamiento amplio o fijo, ¿no? Nuevamente. Segundo ruido único. Pero sí se escucha el clic activo. Todo menos el clic. ¿No Voy escuchas el clic? a escucharlo después. De verdad que no escucho el clic. No escuchas el clic. Hay mucha bulla. En insuficiencia mitral, que son los soplos sistólicos, el mecanismo es distinto, ¿verdad? ¿Cuál es el mecanismo? Insuficiencia mitral. Del soplo sistólico en insuficiencia mitral. ¿Por ¿Cómo qué se así? produce el soplo? Ah, ya, por la regurgitación. Por la regurgitación. ¿Qué pasa la sangre desde dónde? Desde el ventrículo Del ventrículo izquierdo a la... auricular. Exacto. Pasa la sangre del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda por una válvula que no cierra completamente. ¿Ok? Eso es lo que quiero que entiendan. O sea, imagínense ustedes, tienen que tener su corazón en la cabeza. Cuando hay insuficiencia mitral, el corazón se está contrayendo y lo que está pasando es que la válvula mitral, en este caso, no cierra bien.
Entonces, al no cerrar bien, al haber un hueco ahí, la sangre está pasando desde abajo hacia arriba. ¿Ok? Eso ocurre en sístole, ¿por qué? Porque cuando el corazón se contrae, la sangre está pasando de manera anormal. Acuérdense que los soplos solamente están mostrando acústicamente un problema que existe anatómicamente. O puede ser que una válvula esté cerrada, en el caso de las estenosis, o puede ser que una válvula no cierre bien, en el caso de las insuficiencias. O puede ser que haya una comunicación anormal entre algunas cavidades que no debería haber, como en el CIA, el CIB, el ductos, etc. Todo se explica por eso, es física pura, es el cambio del flujo laminar ordenado a través de un vaso a flujo turbulento. Esa turbulencia es la que produce el soplo, el sonido. Y cuando esto es muy intenso, cuando nosotros lo tocamos, ¿en qué se transforma? El soplo muy fuerte. Cuando lo tocamos. Cuando tocamos el soplo y está muy fuerte, ¿qué sentimos? ¿Cómo se llama eso? No. Y encima lo estoy poniendo con la zona de la mano que tenemos que ver. Frémito. ¿Ok? Solo, bueno, digamos que desde el punto de vista clasificatorio, a partir del 4/6 recién tiene frémito, ¿no? El frémito es la expresión del soplo, que lo podemos palpar, ¿no? Usualmente, ya cuando el soplo pues, es de grado muy elevado, entonces, y cuando estamos en una zona donde la persona tiene la piel más o menos delgada, ¿no? Una persona que sea obesa no vamos a palpar frémito difícilmente. Y entonces ahí todo tiene una continuidad. El sonido es consecuencia, ¿no? El soplo que escuchamos es consecuencia de un problema físico. Y ese sonido luego se transforma en algo mecánico que podemos nosotros palpar. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Listo, entonces la irradiación del soplo de insuficiencia mitral es distinta, ¿no? Se va a la axila. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está acá en la punta. Cuando yo escucho mejor, ¿dónde escucho mejor? En la punta, en el ápice. Sí. ¿Ok? Aquí lo escucho mejor. ¿A dónde se va? Se va a la axila izquierda. ¿Se acuerdan de esa zona de irradiación que era así? Por eso les puse esos dibujos para que se los aprendan en la cabeza. Entonces van a darse cuenta. Mitral, se escucha mejor en la punta. Ah, ya se va para acá. ¿No? Con menor frecuencia se va para arriba. O sea, en realidad solamente se va para acá. El tono es un tono típico, medio alto. O sea, lo vamos a escuchar bien con él. Ah, ya, con el diafragma. Con el diafragma. ¿Ok? Usualmente es en toda la sístole o los sistólicos. ¿Ok? Y esta intensidad del soplo no cambia con la respiración. Miren ustedes, lo mismo, toda la sístole entre el primero y el segundo ruido. ¿Ok? El desdoblamiento va a cambiar dependiendo de lo que haya. Pues por eso ustedes tienen que en su cabeza cuando van a ocultar tener ese orden, ¿no? Primero saber dónde está el ruido, en sístole o en diástole. Segundo, ver en el primer ruido la intensidad. Tercero, ver en el segundo ruido el desdoblamiento, cómo está. Cuarto, empezar a ver si hay soplos o ruidos anormales en la sístole. Y quinto, en la diástole. Se acabó. Ese orden mental en su cabeza y nunca se les va a pasar nada. Al principio se van a demorar. Cuando agarren maestría, van a escuchar todo al mismo tiempo. No necesitan estar haciendo 1, 2, 3, 4, 5. Pero eso será pues cuando sean como yo, más o menos. Mientras tanto, tienen que seguir ese orden. La sistematización ayuda a que ustedes, bueno, la palabra es mastery, ¿no? Dominen la ocultación. Solamente la van a dominar si tienen una aproximación sistemática, en ese orden. Y así nunca se les pasa nada. Cuando ya dominen eso, simplemente van a escuchar y van a escuchar todo al mismo tiempo. Y es algo natural, parte del entrenamiento. Si quieren ser cardiólogos, por ejemplo, tienen que entrenarse en eso. De todas maneras, ya, listo. Vamos a escuchar el soplo. ¿Alguna pregunta respecto al soplo? No, doctor. ¿El pulso yugular se vería afectado? Sí. Sí, porque acuérdate que al haber insuficiencia mitral, acá está, mira. O sea, pero en realidad aquí no hay ninguna alteración importante. Claro. Las alteraciones no son agudas, digamos, ¿no? Salvo que hay una insuficiencia mitral aguda por una ruptura de una cuerda tendinosa. Ahí sí podríamos ver nosotros inmediatamente el paciente hace edema agudo pulmonar. ¿Por qué? Porque como se rompe la cuerda de un ventrículo que no está preparado para eso, inmediatamente se congestiona hacia atrás. La aurícula izquierda primero, luego los pulmones. Sí. Entonces ahí el paciente hace edema agudo pulmonar. O sea, antes de que vean cualquier alteración del pulso venoso van a ver el edema agudo pulmonar. Y después, claro, ¿no? O sea, después eso se transmite al lado derecho y van a ver. En el pulso venoso van a ver una onda gigante, ¿no? ¿Por qué? Por congestión pulmonar. Todo lo que sea igual a congestión pulmonar se va a transmitir finalmente al lado derecho y va a producir onda A, ¿no? Pero acá no lo vemos, ¿no?
Acá lo vemos un pulso más o menos normalito, ¿no? Una onda normalita, su muesca C, seno X, B, Y. y seno Y. O sea, progresión de una falla cardíaca. Pero primero va a ser una falla pulmonar, claro, o sea, congestión pulmonar. Luego cardíaco. Y luego eso se va a transmitir al lado derecho y va a producir falla cardíaca derecha. Ahí es donde vamos a ver nosotros ya el pulso venoso alterado. ¿Ok? Primero, antes que eso, va a haber edema pulmonar. Si fuera aguda. Si es crónico, se va adaptando, ¿no? Se va adaptando. Recuerden que la principal causa de falla derecha Esa falla izquierda. es la falla izquierda, que va crónicamente progresando a falla derecha. Pero si es agudo se va a falla derecha de frente. No. Si es que hay alguna causa que produzca falla derecha aguda, por ejemplo, TEP. TEP. Es una causa bien frecuente de falla derecha Ahí ya no aguda. hay disnea, ya no hay vendopnia, de frente. Falla derecha aguda. Otra causa de falla derecha aguda. Falla derecha aguda, a ver. Infarto de ventrículo derecho. Ocurre cuando el infarto es básicamente de la coronaria, De la coronaria derecha. que es la que riega el ventrículo derecho principalmente. Si el paciente hace un infarto de la coronaria derecha, que es proximal, y el paciente es de circulación coronaria predominantemente derecha, lo que llamamos dominancia, va a ser o puede hacer un infarto de ventrículo derecho. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico del infarto de la coronaria derecha, que es inferior, posterior, etc., además tenemos que investigar si no tiene infarto del ventrículo derecho. Podemos intuirlo clínicamente porque el paciente que hace infarto del ventrículo derecho hace hipotensión. Hace hipotensión y los pulmones están normales, porque claudica inmediatamente el ventrículo derecho. Entonces, como no eyecta la sangre hacia los pulmones, el paciente no hace disnea, porque hace hipotensión, porque se queda así. ¿Taponamiento en serio? No, lo que va a hacer taponamiento es por el pericardio, que está lleno de... Ahí sería de frente shock cardiogénico, doctor. Por una falla, un infarto por ventrículo falla derecho. derecha aguda, severa, ¿no? Exacto. ¿Se dan cuenta? Así tienen que integrar los conocimientos. Ya, listo, estamos en insuficiencia mitral. Vamos a escuchar el soplo de insuficiencia mitral, que es un soplo bastante fácil de identificar, es tal cual como está acá. Este es sistólico. In mitral orientation. Acá está. Este es. Otra vez. Fácil, ¿no? Sí. Es un soplo holosistólico, se escucha claramente. No hay mayores cosas agregadas. Obviamente se va a escuchar en el foco mitral, ¿no? En la punta. Exacto. Apex. En el ápice. Entonces, si es un soplo de grado 3 o mayor, 4.4 del R para confirmar de que es una insuficiencia mitral moderada severa. Si hay, esto es para bicúspide, ¿no? Vamos a ver bicúspide. Ahí sí nos ayuda el pulso venoso, porque el problema es en el lado derecho. ¿No? Entonces, vamos a ver. Los evidentes de bicúspide es lo mismo, solo que está para el lado del bicúspide, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a escuchar el soplo mejor? En la sístole. No, en el asístole escuchamos el soplo. ¿Dónde lo voy a escuchar mejor? ¿En cuál de los focos? Ahí ya en el mitral. ¿Cómo Ah, ya en la escuchamos tricúspide, en el poresternal izquierdo, acá. en el borde esternal inferior izquierdo, ¿no? O sea, cuarto, quinto espacio intercostal, Ajá. con borde esternal izquierdo, ¿ok? No, estoy en la derecha, está en la izquierda, ¿ok? Si la presión del ventrículo derecho es alta y el ventrículo está agrandado, el soplo puede ser más intenso en la punta, pero solo se ocurre eso, o sea, si ha pasado mucho tiempo. Y puede confundirse con la insuficiencia mitral, es cierto. Entonces, cuando usted va a escuchar soplo mitral, tiene que hacerlo en el lado izquierdo, ¿no? Y el soplo tricúspido se escucha ahí, en esta zona, ¿ok? La irradiación es distinta. A la derecha, sea para acá, para abajo, ¿ok? Epigastrio, sí. Epigastrio, ¿no? Así, epigastrio y a la derecha, nunca a la axila. ¿Quién se La va a la axila axila? es la mitral. Insuficiencia mitral. Ya.
¿ok? La parasternal derecha. Es la anatomía pura, pues es la ubicación. Si yo escucho mejor acá, ¿a dónde Claro. se viene el soplo? Para allá. Porque está la Si punta. escucho mejor el soplo acá, ¿a dónde se va? Para acá, Claro. para la derecha, ¿no? Se puede ir un poco también a la región sifoidea, o sea, Subsifoidea, epigástrica, epigástrica. pero no a la axila, ¿ok? Ya, ya. Igualito suena, tal cual. Pero, a diferencia del soplo de la insuficiencia mitral, este aumenta con la expiración. O sea, les va a ayudar incluso más para poder diferenciar. ¿Por qué aumenta el soplo de la insuficiencia tricúspide con la inspiración? Porque al inspirar estoy disminuyendo el retorno venoso. ¿Disminuyendo? Aumentando. No, espera, si estoy inspirando, estoy disminuyendo el retorno venoso. por eso. No, se aumenta el retorno. ¿Cuándo se disminuye el retorno venoso? ¿Con la maniobra de De Valsalva. Valsalva? Valsalva es la que disminuye el retorno venoso. ¿Así? La inspiración, estoy haciendo presión negativa del tórax. Claro. No, cuando empujo es distinto, eso es lo contrario. Cuando yo inspiro, aumento el retorno venoso. Por eso es que retraso el componente pulmonar del segundo ruido. ¿No lo disminuía, doctor? No, Cuando no, inspiro, se ensanchan los pulmones, disminuye el retorno venoso. No, por eso aumenta el se retorno venoso. aumentaba. Sí. Lo único que disminuye el retorno venoso es la maniobra de Valsalva. ¿Qué? Has entendido mal. Todas estas 2 semanas pensando que era por la. No. Disminuía el retorno No, venoso. aumenta el retorno venoso. ¿Ok? Al aumentar el retorno venoso, todos los sonidos del lado derecho aumentan la intensidad. Entonces, cuando yo inspiro, voy a aumentar el soplo de insuficiencia tricúspide. Eso tiene un nombre, incluso esa maniobra, que no quiero decirles el nombre porque después se van a colgar del nombre. Seguro se les han dicho en la clase. Dígalo. Maniobra de Rivero Carvalho. Rivero Carvalho, creo ¿Le que han sí he dicho? escuchado. Sí, ¿no les han dicho? Me asombra, porque tantos nombres que lo vienen. Me dice uno loco, los estudiantes me dicen, bueno, cuando yo inspiro, para escuchar mejor el soplo de insuficiencia tricúspide, en general los soplos del lado derecho, eso se llama así, ¿no? Maniobra de Rivero Carvalho, es porque al inspirar hago presión negativa, aumento el retorno venoso al corazón, ¿ok? Si me diste mal, ahora sí entiéndelo bien, aumento el retorno venoso, y entonces eso hace que los ruidos del lado derecho aumenten de intensidad. ¿Ok? Porque la presión negativa en los pulmones. Al inspirar, Ajá. hago presión negativa, entonces Claro, porque lleno fuera- los alveolos y eso aumenta el retorno venoso. ¿Ok? Ya. Cuando yo pujo, que es la maniobra de Valsalva, Sí, como. entonces ahí hago presión del abdomen contra el tórax. Entonces ahí sí disminuyo el retorno venoso. ¿Ok? Ya les he dicho que solamente hay 2 soplos que aumentan con la maniobra de Valsalva, ¿por eso? Soplos. Era por el reflujo hepatocelular. No. Y ayer les he dicho, hay 2 soplos, solamente 2 soplos que aumentan Prolapso con la pulmonar. maniobra de Valsalva. Insuficiencia Prolapso Cardiopatía orgánica, de- cardiomiopatía hipertrófica obstructiva. ¿Ok? Son los 2 únicos que hay. Y es la clave para hacer el diagnóstico, por ejemplo, en la cardiomiopatía hipertrófica obstructiva. Yo escucho un soplo aórtico, que me parece que es una estenosis aórtica, pero no tiene otros componentes. Y entonces le hago pujar al paciente y si es aórtico, desaparece el soplo. Si aumenta, cardiomiopatía hipertrófica obstructiva. ¿Ok? Ya. Vamos a escuchar el soplo de insuficiencia tricúspide, que como les dije es más o menos parecido al soplo de insuficiencia mitral, solamente que para la ubicación es donde más es mucho calor cuando no hay aire acondicionado. Ya está. ¿Y qué fue? Está claro, ¿no? Pero también es claro que es de menor intensidad, ¿no? Ese tercer ruido. Solamente está el tercer ruido como en rojo ahí porque podría estar, ¿no? El tercer ruido en realidad no tiene que ver directamente con eso, tiene que ver con que eso esté produciendo falla. Si yo tengo regurgitación tricúspide, entonces voy a tener sobrecarga de volumen del ventrículo derecho, pero el ventrículo derecho lo maneja más o Aumenta menos bien, bien, ¿no? sí. O sea, no va a haber mucho problema. El problema es en el lado izquierdo, ¿no? Ah. El ventrículo izquierdo no maneja bien, la sobrecarga de volumen se va a dilatar más rápidamente. ¿Ok?
¿Ok? Sí. Para la insuficiencia tricuspidea, sí aplica lo que estaba acá. Como el problema es en el lado derecho de la insuficiencia tricuspidea, cuando hay regurgitación, inmediatamente la aurícula se va a afectar. Sí. Entonces vamos a ver esta onda que dice CB, ¿no? O sea, una onda C bien alta con una B profunda. Entonces, CB. 10.9 de LR para la severidad de la regurgitación tricuspidea. Si yo tengo pulsaciones precordiales y hepáticas, ¿se acuerdan que hablábamos de eso antes? Sí. También tiene un LR alto para predecir regurgitación tricuspidea. ¿Okay? Si yo tengo lo que se llama el sonido, el rock del ventrículo derecho, o sea, lo que palpamos aquí, ¿se acuerdan? Con el canto de la mano, 31.4 de LR para predecir regurgitación tricuspidea. Ya hemos hablado de esto cuando hemos visto Sí, los exámenes. hígado pulsátil, lo mismo. ¿Ok? O sea, todo lo del lado derecho se afecta por la regurgitación tricuspidea. ¿Por qué? Porque ahí nomás está la aurícula, el ventrículo, y acá están las cavas, superior e inferior. ¿Verdad? La presión de la cava era la misma que la de la aurícula, ¿verdad? Exacto, Derecha. exacto, la presión de las venas cavas es la misma que la aurícula derecha. Todo está más o menos alrededor de 5 a 8 milímetros de mercurio. Pero cuando ocurre la regurgitación, esa presión se va por arriba, se va a 30, 40. Eso inmediatamente se transmite a las cavas, que acuérdense que las venas a esa altura no tienen ningún tipo de válvulas, o sea que toda la presión se transmite a la vena cava superior y a la vena cava inferior. Entonces, para el lado de la vena cava superior vamos a ver aquí las venas del cuello, para la cava inferior vamos a ver el sistema portohepático. Inmediatamente vamos a ver que el hígado se mueve, ¿no? Y que aquí vamos a ver el pulso incrementado. ¿Ok? En regurgitación tricuspidea pura, ¿no? Si el problema solamente de la derecha, pero como te decía ayer, ¿no? Y le decía todo, un problema izquierdo finalmente va a desembocar en un problema derecho, o sea, se dilata la cavidad y otra vez vamos a llegar a la regurgitación y otra vez todo. A eso le decían anteriormente, ¿no? O sea, clásicamente, falla o insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? O sea, la falla cardíaca del lado derecho e izquierdo. Cuando va uno por uno hasta llegar al derecho. Exacto. Pero era una falla que empezaba como izquierda y que terminaba Claro. como falla total, porque era la evolución natural, pero ahora ya no dejamos que evolucione. Claro. ¿Ok? Cámara por cámara va hasta llegar al Exacto, derecho. exacto, muy bien. ¿Algún soplo sistólico también, importante de reconocer, que es el soplo de la comunicación intraventricular? El soplo de la comunicación intraventricular ocurre porque hay un hueco entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. ¿Cuál es la cámara que tiene mayor presión? ¿El ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho? Izquierda. Claro. Entonces, ¿la sangre de dónde va a pasar? Si hay un hueco entre el izquierdo y el derecho, ¿de dónde va la sangre? ¿Cuál es el flujo? Del izquierdo al derecho. Si tiene mayor presión, ¿no? Uno se contrae fuerte, el otro se contrae más suave. Si los dos se contraen, ¿de dónde viene la sangre? De la izquierda al derecho. Eso es lo que vamos a escuchar en el soplo de la comunicación intraventricular. ¿En dónde lo vamos a escuchar? En lo que conocemos como mesocardio, ¿no? Tercer, cuarto y quinto espacio intercostal izquierdo. Aquí. Por external. Izquierda, aquí. ¿Ok? Se irradia como en banda. ¿Ok? Y depende del tamaño del defecto. Cuando el defecto es más chiquito, suena más fuerte. ¿Ok? Cuando el defecto es más pequeño, suena más fuerte. El tono es más agudo. El tono es alto, es en toda la sístole. Cuando la comunicación es más angosta, suena más fuerte. No, suena más alto. Más Y alto. también más fuerte, y también más fuerte, ¿no? Puede tener frémito, o sea, yo podría tener frémito así, así, no así, sino así, ¿no? Así es para palpar el ventrículo derecho. ¿Ok? Y vamos a escuchar el soplo de la silla. Tal vez también es comunicación interpretada, un desdoblamiento fijo también. O ¿qué es? Bueno, o sea, ya depende, ¿no? En la comunicación interauricular es el desdoblamiento fijo. interauricular. Y aquí se ve que no, la vez pasada no saturé, no hubo saturación. Y esta vez así también otra vez. Entonces me dice, luego, ¿por qué pasa? No sé a qué se debe. Ah, eso es. Insuficiencia respiratoria. No quisiera buscar usted una consulta, no tampoco no, sino tomarme atención. Estoy constipado. Este es mucho mayor intensidad que los otros, ¿no? Segundo río. Escuchen. Sí. Otra vez.
¿Cuál es el desdoblamiento? Otra vez. Solo el soplo así. ¿Qué tipo de desdoblamiento tiene este soplo? Fijo, ¿no? Fijo. Fijo, ¿no? ¿Me parece fijo? Amplio es. Fisiólogo. Es fisiólogo. No puede ser fisiológico porque se escucha que el Pues sí. cuando el paciente está respirando y se escucha en inspiración y expiración. Ah, no, es paradójico. No. ¿Todos estamos de acuerdo que se escucha en sístole y en diástole el desdoblamiento? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Se escucha todo el tiempo. Sí. O sea, se escucha y también está en inspiración y expiración. Ya. Entonces no es desdoblamiento paradojal, tampoco es desdoblamiento fisiológico. O es desdoblamiento amplio o desdoblamiento fijo. Ser el amplio entonces, porque lo fijo. Bien, escuchen nuevamente. Para mí está clarito. Amplio porque Es la desdoblamiento mitad del amplio. video se Es forma un desdoblamiento poco. amplio porque sí, por un momento se escucho yo y después por otro momento más juntos. Sube de nivel tus finanzas. ¿Para qué me hacen hablar antes que apague el video? Ya, ese es desdoblamiento amplio. ¿Ok? Pero doctor, hay varios soplos que se parecen. O sea, usted lo va a seguir sospechando en lo que tiene el paciente. Claro, pero además tienes que entrenar, pues por primera vez están escuchando ustedes los soplos. Este se prendió. La linterna. Ya, sigamos. Mira, estamos solo en los históricos. Pucha, madre. No sé cuándo vamos a hablar de históricos. Rapidito vamos a hablar de históricos. Ya, la insuficiencia aórtica es el soplo diastólico probablemente más importante. ¿Ya? Ocurre porque no se coaptan bien las valvas de la aorta. Lo van a escuchar mejor entre el segundo y el cuarto espacio intercostal izquierdo. ¿Ya? Sí. O sea, no en el foco aórtico, sino se va para el foco pulmonar. Lo cual parece raro, pero es así. ¿Ya? O sea, la estenosis aórtica sí se escucha mejor. La insuficiencia aórtica se escucha mejor acá. ¿Por qué afecta al ventrículo izquierdo? No, porque la sangre, la columna de la sangre pasa en regurgita así. Ajá, por Cuando eso. cuando yo escucho la estenosis, la sangre está yendo así. No puede, ¿no? porque no sale bien. Ajá, sale con dificultad. Sale a través de un Ajá. orificio estenótico. Cuando yo escucho la regurgitación aórtica, la sangre está cayendo. Porque ya no está Para- saliendo, está entrando. Sí está saliendo. Está Pero- saliendo y está Ajá, regresando. entrando. ¿Ok? Ya. Si es fuerte la insuficiencia, digamos, es moderada severa, el soplo se va a irradiar a la punta. Y de repente al borde esternón derecho, pero digamos que ustedes deben estar orientados a que si van a escuchar insuficiencia aórtica, tienen que escucharlo al lado izquierdo, que si van a escuchar estenosis aórtica al lado derecho. ¿Ok? Es un tono alto, la calidad es sibilante y decreciente, o sea, es un soplo decreciente. El soplo de la insuficiencia aórtica se oculta mejor con el paciente sentado, inclinado hacia adelante y en una expiración forzada. Entonces yo hago que el paciente tome aire, bote aire, quédese ahí, no respire, y ahí escucho el soplo. ¿Ok? En expiración, el paciente inclinado hacia adelante en expiración forzada. Yo tengo que hacer que el paciente haga eso, ¿no? Él no lo va a hacer por su cuenta. Y ahí voy a escuchar la regurgitación aórtica o el soplo mucho mejor. Vamos a ver. Aórtica del derecho. Este es, ya. Es un soplo aspirativo.
decían soplo aspirativo en insuficiencia aórtica. ¿Por qué? Porque la sangre está regresándose. ¿Ok? ¿Dónde se escucha mejor? Izquierdo, foco. En la izquierda, ¿no? Foco pulmonar y el foco que le dicen el accesorio del aórtico, que es el tercer espacio intercostal izquierdo. Accesorio de ER, hasta nombre tiene el foco. ¿Ok? Clarito se escucha. Sí. En diástole. En ¿no? diástole. Lo que están viendo aquí es el segundo ruido, porque lo han puesto así. ¿ya? Acá está mejor, más fisiológico. Primer ruido, segundo ruido, diástole, boom. Protodiastólico. Es un soplo proto-mesodiastólico, ¿no? O sea, empieza en el principio, en el proto y termina en la mitad. Es un protodiastólico, efectivamente. Y está la sangre regurgitando. Exacto. Ahora, si la insuficiencia aórtica es más severa, ¿dónde creen que va a terminar el soplo? ¿Más aquí o más pegado al primer ruido? Si es más severo va a terminar más severo. Exacto. Polodiastólico. Exacto, se va a convertir, va a abarcar más de la diástole. Si la regurgitación es más severa, el soplo va a durar más. Se va a acercar más al primer ruido y podría ser, en todos los casos, holodiastólico. Y ahí verían El signo de Muset. esa tontería que nadie ha visto en sí. ¿Ok? Sí, doctor. Listo. Para la insuficiencia aórtica, el soplo de grado 3 o más tiene un LR de 8.2. El soplo define todo en las patologías valvulares, ¿no? Cuando hay una característica importante que yo les había dicho, ¿no? En la insuficiencia aórtica, que se produce el pulso en martillo de agua. Sí, Eso lo han sí. dicho también en la clase, de Corrigan, ¿no? Así lo han dicho, ¿no? Sí. Martillo de agua. Martillo de agua. El martillo de agua es ¿por qué? Porque sale la onda con alta presión, porque el corazón está, en cada ciclo en la diástole está regurgitando sangre, entonces sale con fuerza y luego cae rápidamente la onda, porque está regurgitando sangre. O sea, bota así, sale y cae. Eso clínicamente se traduce en que el paciente tiene una presión sistólica probablemente elevada y una diastólica bien baja. O sea, una presión diferencial amplia. Fracción de llenado bajo. O sea, No te metas con fracciones porque si no ahí te vas a complicar. Cuando el ventrículo en la insuficiencia aórtica lo que ocurre se contrae, Ya. sale la sangre, pero en la diástole sangre regresa. Dependiendo del grado de regurgitación moderado o severo va a haber más sangre que regresa. O sea, si el ventrículo botó 50, en la relajación de repente 30 se regresa, cuando no debería regresarse nada, Claro. ¿no? O mínimo. Entonces al siguiente latido ya no hay 50, sino hay 80. ¿Ok? Eso produce sobrecarga de volumen. Dilatación. Dilatación del ventrículo. Entonces, para vencer eso, el ventrículo tiene que contraerse más fuerte. Entonces, al contraerse con más fuerza, el pulso es un pulso más amplio, pero cae bruscamente porque Claro. al regresar la sangre no Se encuentra una corta, aorta ¿no? competente, sino se cae nuevamente. Eso se traduce clínicamente en una presión diastólica baja, porque la presión diastólica es la presión con la cual La de la aorta. exacto. Ah, y por eso es Cuando se vemos cierra la diferencia aorta, ahí de se produce la presión sistólica alta y una presión diastólica alta. exacto, una presión diastólica baja. Ah, baja, Entonces, baja. eso se llama, la diferencia de la presión sistólica y la diastólica se llama presión diferencial. ¿Ok? Sí. O presión de pulso. Ahí está, presión de pulso. Lo normal es hasta 55 o menos de 55. Entonces, cuando la presión de pulso o la diferencial es muy alta, como en este caso más de 80, eso tiene un LR de 10.9 para insuficiencia aórtica moderada severa. Entonces, si yo tengo un paciente que le escucha el soplo y tiene una presión diferencial más de 80, ese paciente tiene insuficiencia aórtica moderada o severa. Moderado, Así, severo. ojos cerrados, no necesito más nada. Ah, no saco ninguna otra enfermedad. Insuficiencia aórtica de frente, si veo Pero, que su claro. es diferenciada. Ya. En cambio, si la presión diferencial o la presión de pulso es baja, o es normal, menos de 60, descarta. casi descarto. Casi. Casi descarto que sea moderada severa, pero podría ser leve. Si Claro, escucha porque y sopla. 60 tampoco es poco. No, 60 es poco, es 55 a moderado. 60 es lo normal, ¿ya? O sea, no, descarto de que sea moderada severa, pero si yo escucho el soplo, hay insuficiencia aórtica, será leve, ¿no? ¿Ok? 60 también es regular. Sería como Lo mismo 130, ocurre con la 70. presión diastólica, ¿no? O sea, es lo mismo. Si la presión diastólica es menor de 50, por este mismo motivo, Claro. tengo un LR alto para diagnosticar insuficiencia moderada severa. Si la presión es normal, más de 70, casi descarto de que haya insuficiencia aórtica moderada severa. Pero si yo escucho el soplo, tiene, pero no es moderada severa. ¿Ok? Listo. El pulso sería parvus celer. Bueno, sí no sé. No, Parvus y Tardus, es Parvus. la estenosis aórtica. Ahora, parvus celer. Parvus y Celer. Sí, con Seller.
Valvus tardus es estenosis aórtica. Esas tonterías por ver encima, no sé si lo entienden. O sea, esas cosas ustedes pueden simplemente darse cuenta si saben la fisiología. Si la válvula está estenótica, el volumen de eyección va a ser corto o amplio. Va a ser volumen de Pequeño, eyección. o sea, la cantidad de sangre va a ser Corto. pequeña. Pequeño. Pequeño, un pequeño corto. Entonces el pulso va a estar bajito. Sí. Ya está, pues suficiente. No necesitas ponerle un nombre. La estenosis mitral es el soplo diastólico más importante que tiene todo un complejo auscultatorio. De repente han dicho ruf, ta, ¿no? Sí. Ya habíamos visto algo del complejo auscultatorio de la estenosis mitral cuando hablamos del chasquido de apertura. Es un soplo clásicamente que tiene, es decreciendo e increciendo, o sea, lo inverso del soplo de estenosis aórtica, ¿no? Empieza alto, luego el chasquido de apertura, luego va bajando y luego tiene un refuerzo presistólico. Eso se llama refuerzo presistólico, acentuación con el primer ruido. Usualmente lo vamos a usar solamente en la punta. Es un soplo de tono bajo, casi no se irradia, está ahí localizado. Dependiendo del grado de estenosis va a ser pues 1, 4 hasta 6, ¿no? Es lo que llaman el rodamiento o rolling, ¿no? Sí. Eso es el rodamiento porque casi abarca toda la diástole, empieza después del chasquido de apertura y luego se va hasta la sístole y tiene un refuerzo presistólico. ¿Ok? Paciente en posición de Pachón. pachón, de cúbito lateral izquierdo, con la campana. ¿Ok? Eso. ¿Cómo se escucha? Ya lo hemos escuchado antes, vamos a escucharlo una vez más, rapidito. Doctor, tanto en la estenosis como en la insuficiencia, al final queda un poco de sangre en la cámara. Sí, no puede quedarse vacía, la cámara no se queda vacía. Por diferentes causas, pero queda un poco. No, siempre queda sangre. La insuficiencia porque regurgita y en la estenosis porque no sale toda. Claro, el corazón normal también. Claro, es el tele. La fracción de eyección no es 100%, telediastólico, ¿no? ujú. Normalmente es más de 55. Entonces hay un volumen diastólico final. Sí. Siempre queda sangre. No, ese no es. Caracho. Así es. ¿Se escucha? El primer ruido acentuado ¿Sí? se diferencia de los demás, o sea, es bien alto el primer ruido. Sí. ¿Qué más? Un clic. El clic. ¿Ese clic es el? Sí, Es el clic. chasquido de apertura. Ubíquense primero la sístole y la diástole. Ahí sí se escucha clarito el clic. Escuchan el soplo que debe ir decreciendo y creciendo. Otra vez. No se escucha muy bien el refuerzo presistólico, pero se escucha claramente el chasquido de apertura y el soplo diastólico, ¿no? Como raza. El primer ruido está aumentado de intensidad. Correcto. Entonces, si el primer ruido está aumentado de intensidad, escucho el chasquido de apertura, ¿la válvula está calcificada? No. Cuando la válvula está calcificada, ya no escucho el chasquido de apertura. Ya ven, se dan cuenta, como ocultación yo les puedo hacer un examen de 100 preguntas. Sí. Y me lo jalo a todos. Y me lo jalo a los profesores también, seguro. Qué bueno que no hace examen. Entonces, y esto es solamente la consecuencia de aprender y escuchar y nada de memorizar, solamente aprender la fisiología. ¿Ok? ¿Está bien todo con estenosis mitral? Sí. La estenosis mitral afortunadamente la vemos cada vez menos. La principal causa sigue siendo todavía la patología reumática, a diferencia de las otras valvulopatías, ¿no? Es la que tiene todavía predominantemente la causa reumática. No hay otra causa mayor, el resto son causas
trastornos del tejido conectivo que producen válvulas anormales, pero eso es muy frecuente. ¿Cuáles son algunos hallazgos en estenosis mitral importantes? Vamos a hablar del movimiento apical hiperkinético, que solamente es importante para ver si hay además regurgitación mitral con enfermedad aórtica, así que no nos sirve mucho. El pulso arterial hiperkinético solamente si hay regurgitación mitral asociada, así que en realidad no tenemos otra cosa más en la estenosis mitral que la auscultación. Pero la auscultación usualmente es suficiente, ¿no? Antes tenían esto que le dicen el soplo de Graham Steele, la facies mitral y un montón de teorías que en parte no sirven para nada. El soplo continuo ocurre en varias situaciones, ya les había dicho, ¿no? Por ejemplo, en el conducto arterioso persistente, es una comunicación que regularmente existe en la vida fetal, pero que debe cerrarse cuando el bebé nace. En el momento del nacimiento, cuando entra aire a los pulmones, no líquido amniótico, que es lo que tenía todo el tiempo, entonces el aumento de la presión en el pulmón debe cerrar el ductus arterioso. Si eso no se cierra, tenemos el conducto arterioso persistente, comunicación entre la aorta y la arteria pulmonar. Si esto permanece abierto, produce un soplo que es un soplo continuo, que se va desde su inicio en la sístole, desde el primer ruido, va aumentando de intensidad casi para llegar al acme al segundo ruido, o sea que puede enmascarar el segundo ruido, y luego disminuye de intensidad sin llegar hasta el otro primer ruido, ¿no? Continúa en sístole y diástole casi con un intervalo silente entre el diástole. ¿Ok? Si al ser más fuerte al final de la sístole, puede enmascarar el segundo ruido. Acá está lo mismo y vamos a escuchar. Todo soplo que abarque la sístole y la diástole se llama soplo continuo. Clínica cardiológica. Y este es. ¿Dónde se escucha mejor? En el segundo espacio intercostal izquierdo. ¿Y dónde le dije? Aunque más es la portación, ¿ya? El ductus se escucha mejor acá adelante, ¿ya? Segundo espacio intercostal izquierdo. O sea, ¿qué foco? Pulmonar. ¿No? Izquierdo pulmonar. Foco, segundo espacio intercostal izquierdo, foco pulmonar. Vamos. ¿Lo pagué? Sí. Acércatelo. Vamos a ver cuánto. Ahí. Regresamos al foco donde se escucha más. Ya eso es inconfundible, eso no se va a olvidar. Ya, es el soplo del ductus. ¿Ya? En otro foco ya no se escucha bien, ¿no? Por eso tienen que escuchar tienen que moverse de un foco a otro para ver dónde se escucha mejor el soplo. Y eso les sirve también para determinar de qué es. ¿De qué? Del ductus, pues. Ah. De lo que estamos hablando. ¿Ya? ¿Está claro? Ya. El frote pericárdico es algo difícil de escuchar. Tiene 3 componentes o 2, un componente sistólico y 2 diastólicos. Es por la inflamación del pericardio que puede ocurrir en múltiples. No deja el corazón latir como... Exacto. Pericarditis aguda. Pericarditis aguda, efectivamente. Infarto agudo que produce pericarditis. Pericarditis posinfarto. Está haciendo un brazo en la radiografía. Creo que es este. Escuchen por favor esto. Bueno,
van a escuchar un componente sistólico y dos componentes diastólicos. Son ruidos que se escuchan mejor en el tercer espacio intercostal, cerca del esternón, con el paciente sentado inclinado hacia adelante, o sea, como en la posición de insuficiencia aórtica, ¿ya? Y después de expiración forzada, o sea, igual que la posición para el paciente de soplo de insuficiencia aórtica. ¿Cómo diferencio yo el frote pericárdico del frote pleural? Ya le pido al paciente que deje de respirar. Que deje de respirar. ¿El frote pleural va a seguir sonando? No. ¿El frote pericárdico? Sí. Sí, porque el corazón no para. ¿Ok? Ya. Eso les he dicho creo del segmento 1. Ajá. Vamos. El 2, bueno. Escuchan ahí algo como que se estuviera arrugando. Y 2 encima. Puede tener 3 componentes como ven aquí o puede tener solamente 2. No es un soplo, es un roce, pero tiene un sonido particular, ¿no? ¿Ok? Es el sonido chirriante y áspero de 1 o 2 o 3 componentes. No es un soplo. ¿Y ahí cuál es el primer y segundo ruido? Porque están bien separados. Debes reconocerlo. Yo lo sacaba por las distancias, como Sí, puedes como sacar están, la el distancia. primero y el segundo ruido hay no hay mucha distancia, y luego entre el segundo y el primer más largo. Listo, acabamos. ¿Alguna pregunta de todo lo que hemos hablado en estas 2 semanas? Sí, doctor, de lo del pulso venoso. El pulso venoso. Nunca me explicó, no entiendo por qué. ¿Puede poner su imagen del pulso venoso? ¿Qué es lo que pasa en la onda B? V? ¿Por qué aumenta? La onda B aumenta porque se está llenando la aurícula. Pero ¿por qué aumentaría el ¿La onda pulso B? venoso si se llena la aurícula? AX. No, la onda B está bajando, está vaciándose la aurícula. Por eso aumenta la presión venosa, porque hay más sangre. No, espérate, vamos a ver el A, C, X, B, Y. Sí, así es. Pongo su papel, si Un no. ratito. Ahí Ahora dibujo pide papel, también. ¿ya? Mire, A, X. Ya está. A, X, C, X, D. No, V. X, B, C. Y. Ya. Acá, onda A, escúchame. Ya. Contracción auricular. Ya. Por eso está aumentada la presión. Pues, Claro, no esta está es una onda de corriendo. presión. Claro. ¿Ya? C cierra la tricúspide. Ya, No importa, vale. no importa. Ajá. X es Relajación. relajación de la aurícula. Por eso está baja. B, llenado de la aurícula. Ya. Y, O sea, cuando está pasando al ventrículo, pues Vaciado. llenado ventricular. Ya. vaciado de la aurícula. Ya. ¿Cuál es la pregunta? Ya, ¿por qué está aumentada en la V, en el llenado auricular? Si no se supone que está relajada la aurícula para que se llene, ¿no debería bajar la ¿Por qué está presión? aumentada la onda B? ¿En qué situación? ¿Cómo que en qué situación? Claro. No, o sea, no que está aumentada en qué situación, me refiero fisiológicamente acá se ve aumentada la B. Ah, porque es la presión de la sangre que está llegando a la aurícula, pues. Recuerda que aquí, esta onda está así porque aquí está cerrada la válvula tricúspide. Ya. Entonces, si tú tienes la válvula tricúspide cerrada, o sea, tienes como un contenedor y empieza a llenarse, ¿qué va a pasar con la presión en la cavidad? ¿Va a aumentar? Ya, pues esa es esa onda. Eso Esta sí. onda es más baja que la onda A porque la onda A de contracción tiene mayor presión. Porque está contraída, acá no está contraída, pero... No. Acá se contrajo, luego se contrajo, se relajó. Al relajarse empieza a entrar la sangre hasta que en un momento empieza a aumentar la presión. Aumenta la presión y cuando la presión es tan alta que vence la diastólica final del ventrículo derecho, se abre la válvula y se vacía. Claro, acá se contrajo porque era la sístole auricular. Pero acá no hay contracción, simplemente se está llenando. No, porque se está llenando, se vacía y luego ¿qué viene acá? Ahí viene el llenado ventricular. No, ahí viene Ah, otra no, vez. otra vez Claro. O sea, simplemente aumenta el OV y solamente porque se está llenando de volumen. Claro. A más volumen, más presión. Por supuesto, física pura. Ajá. Y por eso no aumenta tanto como la... Exacto. Ya. ¿Ahora sí? Sí. Ya, listo. Ya, ¿Ah? También. El pulso venoso siempre es una vaina. Lo que pasa es que a veces les preguntan tonterías. Ah, bueno, preguntarlo más probable. Ahí
la clave del curso venoso es la onda, la penetración auricular, que es la que usualmente van a ver, ¿no? O sea, el 99% de los pacientes no van a ver el pulso venoso, no lo van a encontrar. Se les va a meter entre la carótida. No lo van a ver. Pero cuando hay irritación yugular por congestión del lado derecho y el paciente tiene algún problema que aumenta la presión en la aurícula derecha, sí lo van a ver. La onda que ven más alta es la onda C. Perdón, la onda de la contracción auricular. Y ahí sí, solamente en esas ocasiones van a poder ver de repente todas las ondas. Lo que tienen que ustedes es mirar cómo se mueve y en su cabeza imaginarse las ondas. Es complicado. Yo diría que la mayor utilidad es mirar la presión venosa yugular y luego ver si hay lubricación y básicamente eso, ¿no? Cuando hay lubricación es evidente todo. Ya, muchachos, no voy a ir mañana, lamentablemente tengo varias cosas que hacer, ya he estado contando de ya nos veremos el día lunes para el examen práctico. Y aprieto más. Ya, doctor, prueba. Saben con su mascarilla. Se me cuenta cómo va el conversatorio. No, doctor, ¿cómo va a faltar? No puedo, tengo mañana un trabajo de maestría, así que voy a estar trabajando aquí o trabajo en maestría. No puede ser. ¿Es material? Sí. ¿Sí? Sí. Ya, chao, doctor. Nos vemos, muchachos, hasta luego. Sí.